Bueno, veamos un poco. Creo que este cuadro lo habíamos visto algo parecido por allá cuando vimos bombas, pero retomemos porque ahora estamos hablando de compresores. Aquí llamamos compresor. Compresor es una máquina. Una máquina que tiene el objetivo de tomar un aire o gas a una determinada presión y elevarlo. Generalmente el aire es tomado a presión atmosférica y mediante el aporte de trabajo mecánico, elevar la presión de un determinado volumen de aire. Así que tenemos dentro de los compresores dos grandes familias de máquinas en función de su principio de funcionamiento. Por un lado tenemos los compresores dinámicos y por otro lado los compresores volumétricos o de desplazamiento positivo. Son las dos grandes familias. Los que nos interesan a nosotros para aplicación industrial son los compresores volumétricos. Pero vamos a ver un poquito los unos y los otros como para tener una idea. Entonces los compresores volumétricos son aquellos que aspiran un volumen discreto de aire, esto es, toman un determinado volumen de aire, ese volumen queda confinado y luego, dentro de la cámara de compresión, el volumen se va reduciendo hasta la relación de compresión que está especificada. Cuando se alcance ese punto, o bien se abre una válvula de escape o en el ciclo de compresión se accede a una lumbrera, que es un orificio o una ranura de descarga, y el gas es desplazado de la máquina a una presión superior a la que fue admitido. Entonces, los volumétricos de desplazamiento positivo siempre trabajan con volúmenes confinados, toman un determinado volumen de aire, siempre es aire, gas, vapor, pero vamos a hablar siempre en este caso de aire, porque estamos hablando de instalación de aire comprimido. Un determinado volumen de aire y mediante la reducción del recinto donde se encuentra, de la cámara de compresión, se eleva la presión del aire. En el caso de los compresores dinámicos, lo que ocurre es que el aire es admitido por la máquina a través de un rodete que tiene álabes y es acelerado, ya que ese rodete gira a alta velocidad. Pasa por los álabes de ese rodete y es desplazado hacia un difusor donde se convierte la energía cinética en presión estática. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro, bueno, es el principio de funcionamiento para empezar, y por otro lado es que el flujo en los volumétricos es, bueno, con la tecnología se han ido colocando múltiples cámaras o formando múltiples cámaras de compresión, entonces no hay una pulsación muy notoria, pero la circulación del flujo en los dinámicos es constante, mientras que los otros es a volúmenes discretos. Los compresores dinámicos básicamente hay de dos tipos. Los de flujo radial, como vemos, vamos a prender el puntero ya que lo tenemos, ahora sí, de flujo radial, como tenemos aquí a la izquierda, un mix,
y de flujo axial aquí a la derecha. Esto hace la diferencia de cómo circula el aire en la máquina. Lo que estamos viendo es un corte, un detalle de corte de el rodete del compresor, que es todo esto que está acá abajo, así como si fuese una bomba centrífuga, la admisión y la descarga del compresor. Entonces, el aire fluye de forma axial, de forma radial, mientras que en los compresores de flujo axial, el flujo del aire se comporta o atraviesa a lo largo, paralelo al eje de la máquina, entonces de forma axial. Bueno, estoy esperando que pase la filmina. Ahora sí. Bien, los compresores dinámicos, en el caso de los radiales, tienen relaciones de compresión relativamente bajas, pero trabajan con grandes caudales. Esto también es para los compresores de flujo axial. Entonces, en general, los compresores dinámicos son compresores que no tienen un escalonamiento de presión importante, pero están diseñados para poder manejar grandes volúmenes de aire. Entonces, los caudales que manejan los compresores dinámicos son muy altos, no así las presiones. Bueno, esto es las componentes vectoriales de lo que ocurre en un compresor radial, que aquí vemos un corte. Esto es básicamente lo que se conoce como turbocompresores, solo que en este caso no está, el eje no está apareado a una turbina que lo mueve, como en el caso de un turbocompresor de un vehículo, de un motor de combustión interna, sino que está movilizado por un motor eléctrico que vemos de este lado a la derecha, un motor eléctrico de alta velocidad. Entonces el aire es admitido por la parte central, circula por el rodete y es capturado en la voluta del compresor. Esto es un arreglo mecánico que tiene un eje principal con una corona, y sobre esa corona mueve 3 compresores. Entonces esto permite poder con un solo accionamiento lograr 3 etapas de escalonamiento de presión en este tipo de compresores. Esto no sé exactamente en dónde está hecha esta aplicación. Creo que está tomada de Atlas Copco, pero habría que ver dónde se aplican escalonamientos de presión de este tipo de compresores. Generalmente se usan para bajas presiones y grandes caudales. Aquí vemos otro compresor también, es de flujo radial, de 1, 2, 3, 4 etapas, tiene 4 rodetes en el eje. Entonces, en la descarga de la primera etapa es capturada y admite a la segunda etapa, y así va logrando escalonamientos de presión. En el caso de los dinámicos axiales, al igual que los radiales, trabajan con presiones relativamente bajas, pero los caudales son muy importantes. La diferencia, fíjense, caudales de 40.000 a 150.000 metros cúbicos hora, son caudales importantes. La diferencia, bueno, eso es el cuadro de velocidades entre álabes móviles y álabes fijos.
acá tengo uno, este es un cuarto. La diferencia con respecto al de flujo radial que vimos recién, además de la forma en que circula el fluido por la máquina, en uno es circulación axial a lo largo del eje de la máquina, en el otro es circulación radial. Fíjense que en este caso este es un compresor de flujo axial que tiene múltiples rodetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalonamientos. La admite por aquí y esta es la descarga del compresor. Fíjense que a medida que va avanzando va disminuyendo el tamaño de la cámara, de los diámetros de álave, entonces por lo tanto va aumentando el salto de precio. Les decía, la diferencia, más allá de la forma en que circula el fluido, es que este tipo de compresores, los axiales, los rodetes son de un diámetro relativamente pequeño, están a lo largo del eje, mientras que los radiales, el rodete es más voluminoso. Por lo tanto, la velocidad de giro que se puede lograr en este tipo de compresores es superior a la de los radiales. Es por eso que los van a ver, si se fijan, donde se necesita, donde se requiere mover grandes volúmenes de aire y como parte de otro tipo de máquina, formando parte de las etapas de compresión de aire de un motor de combustión interna a reacción. Entonces, en la turbina de un avión, el motor de un avión, las turbinas que tienen los aviones, la primera parte que tiene eso que ustedes ven que se mueve de adelante, es la primera, el eje de donde arrancan los álabes del compresor. Entonces ingresa el aire, se comprime un gran caudal de aire y una vez que llegó a la presión de inyección en las cámaras de compresión que están luego de ese compresor, se inyecta el combustible y escapa por las toberas de escape generando un empuje. Entonces son compresores que trabajan con caudales muy grandes y a muy altas velocidades. A ver si me da bola el zoom o tengo que apagar esto para que el mouse vuelva a darme bola. A ver, un segundito. Ahí está. Bueno, se ve que alguna cosita hay. Bien, eso en cuanto a los compresores dinámicos. Los compresores de desplazamiento positivo o volumétrico, a su vez, podemos siempre en el mismo principio, esto es de un volumen confinado, discreto, que se achica y aumenta la presión del fluido interno. También se pueden dividir por su forma de trabajo en dos familias. Los alternativos o reciprocantes o de pistón, y por otro lado los rotativos, que fueron más modernos que los de pistón. Los de pistón son los primeros compresores, el primer principio de compresión. Luego, cuando se llegó a ciertos límites, debido a las tipologías constructivas, tienen límites de velocidades y límites de caudales, aparecieron los compresores rotativos en una infinidad de variantes. Puede haber de rotores simple o de rotor doble. Veamos entonces primero los de pistón o reciprocante. Dependiendo la modalidad de funcionamiento, este tipo de compresores pueden ser de acción simple, de doble acción, con sellos laberínticos o con diafragma o membrana. Son variantes que cada uno tiene su área de aplicación. Los de simple efecto de una etapa, caudales 1 metro cúbico minuto hasta 4 bar, 2 etapas 10 metros cúbicos hasta 6 bar.
Esto es a modo de ejemplo. En general, los compresores a pistón se utilizan para lograr grandes presiones, elevadas presiones. Industrialmente, me adelanto a, digamos, a lo que es la clase de las instalaciones propiamente dicha, pero en instalaciones industriales usamos generalmente compresores volumétricos. Los de baja presión o presiones estándar, que van a estar en el orden de los 7 bar, que son las presiones de trabajo industrial, van a ser del tipo generalmente a tornillo. Mientras que cuando la industria requiere trabajar con presiones más altas, generalmente los sistemas de alta presión industrial trabajan en el orden de los 30 bar, se trabaja con compresores a pistón de 1 o 2 etapas. Bueno, esto es un esquema de un compresor a pistón que tiene un mecanismo de biela-manivela, una línea de aspiración con su válvula de aspiración y una línea de impulsión con su válvula de escape. Lo que vemos a la derecha es el ciclo teórico, esto es volumen en el eje de las X y presión en el eje de la Y, no hay espacio nocivo o volumen muerto, por eso el volumen arranca desde cero, cosa que no ocurre en la práctica, porque en la realidad la construcción de los... Voy a volver a prender el anotador, por más que después no me deja pasar los vínculos. En la realidad, la construcción de un compresor de este tipo requiere de las válvulas de admisión y de escape, con sus cámaras de admisión y escape. Eso ocupa un determinado volumen que impide que el pistón comprima absolutamente todo el volumen existente o todo el volumen de la cilindrada teórica. Eso conlleva a que el ciclo del compresor no siga el ciclo teórico. Acá tenemos 4 tipologías de compresores a pistón. En A podemos ver uno de simple acción, uno de los más comunes. En B, de doble acción o doble efecto, donde podemos ver que tanto dependiendo del movimiento lineal del pistón, cuando en la cámara que está en la imagen hacia arriba está comprimiendo, está en fase de admisión en la cámara inferior. Entonces tiene una cámara superior, una cámara inferior. En el caso de esta imagen, porque está puesto así. Entonces, a diferencia del de simple efecto, cuando comprimen una cámara, admiten la otra y viceversa cuando invierte la fase. Esto, en principio, duplicaría el caudal del compresor y además genera un caudal que no es pulsante, porque este compresor solo en la mitad del ciclo impulsa aire. Pero tiene sus limitaciones este tipo de construcción porque, para empezar, el volumen de la cámara inferior no es exactamente el mismo que el de la superior, ya que tenemos la biela o el vástago que ocupa parte de eso, y además tenemos que el problema del sello para que no haya pérdidas. Por lo tanto, hay limitaciones en este caso de las presiones de trabajo en esta cámara. En el caso de C, tenemos un compresor en un solo arreglo de 2 etapas. Tiene una etapa de baja presión, que es esta de acá abajo, y una etapa de alta. Del escape de la de baja puede pasar por un enfriamiento y admitir en la cámara de alta presión.
de esa forma da 2 pasos. Y este es una variante que tiene poco uso, que es de pistón diferencial. Hay otra variante que, en el caso de los de pistón, que es de diafragma o compresor con membrana. Tiene de interesante este compresor es que es un compresor como los anteriores, tiene un pistón, tiene un cilindro que tiene un determinado volumen, pero la diferencia es que en la parte superior del pistón tiene adosada una membrana que sella la cámara que se ve en azul oscuro, de forma tal que el volumen de esa cámara está conformado por el cuerpo del cilindro, la parte superior, y todo el espacio que cierra la membrana. O el diafragma. Ese diafragma impide que los aceites de lubricación del compresor se mezclen con el fluido que estamos bombeando. Entonces, cuando necesitamos trabajar con aires de extrema pureza que no deben contaminarse, por ejemplo, con aceite, o en el caso que se tengan que bombear algún producto, algún fluido que sea tóxico, venenoso, etcétera, este tipo de compresores son ideales. Aquí vemos otro detalle más. En corte, un compresor con el diafragma aquí arriba. A ver si me permite. No. Se ve que cuando coloco anotación no me deja después acceder a los punteros esto. Bien, ahí estamos de vuelta. Eso en cuanto a los compresores volumétricos de desplazamiento positivo. Tienen limitaciones estos compresores en cuanto a los caudales, las velocidades de giro. Decimos los caudales porque está vinculado con el volumen de la cámara. Entonces tenemos que incrementar el volumen de ese cilindro para poder bombear grandes caudales. Por otro lado, la cuestión del espacio nocivo ocupado en la cabeza del cilindro por las válvulas también es un inconveniente desde el punto de vista del rendimiento del compresor. Es por eso que durante el siglo XX se desarrollaron una serie de mejoras y aparecieron los compresores rotativos. Veamos primero los de rotor simple. Media borrosa el esquema este. En este caso tenemos un solo rotor y se configuran en distintas formas. Tenemos los compresores a paleta, donde dice en inglés vane, los de anillo líquido o sello líquido y los de tipo scroll. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. Los de paleta trabajan con caudales bajos a medios de 2 a 50 metros cúbicos minuto y presiones relativamente bajas de 0,5 a 4 bar. Aquí vemos, ¿y dónde se utiliza? Entonces ustedes dirán, ¿y para qué tipo de compresores? Bueno, porque hay aplicaciones especiales donde se justifican. La mayoría de este tipo de compresores que estamos viendo ahora de rotor único son compresores que se usan mayoritariamente en ciclos frigoríficos, por ejemplo, para bombear fluidos o gases refrigerantes, en sistemas de heladeras, freezer, chillers para enfriamiento industrial de agua, etc. Entonces son compresores bastante compactos que permiten bombear gases frigoríficos en general. Entonces acá vemos, voy a volver a prender el anotador, si me deja. Ahí está.
Un segundito. Bien. Entonces aquí vemos, se ve el puntero, ¿no? Sí, profe. Digamos, como si fuese un láser, un puntito rojo. Bien. Tenemos el cuerpo del compresor o el estator, tenemos un rotor que es excéntrico, este es el eje del motor, entonces este rotor gira excéntricamente. Tenemos una lumbrera de admisión, este orificio por donde ingresa el aire, una pala deslizante que trabaja como sello, que está presionada sobre el rotor con un muelle, con un resorte, entonces puede seguir en todo el ciclo del compresor, puede ir siempre pegada al rotor, de esa forma genera un sello, y una válvula de escape. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es la primera fase del ciclo, donde el volumen que está aquí es llenado, esto está en contacto con el aire de ingreso de baja presión, y aquí tenemos el aire que está por comprimirse a alta presión. Este rotor gira en sentido antihorario, entonces a medida que esto gira, imagínense que este punto A se va deslizando hacia acá arriba, y a medida que se va deslizando, va llevando el aire desplazado, disminuyendo el volumen de esta cámara hasta la válvula de escape. Y a medida que va circulando, va llenando esta cámara, que luego, cuando el punto A esté aquí, va a ir desplazando nuevamente hacia acá. Entonces, esto gira continuamente y va desplazando volúmenes confinados. Fíjense que por eso llaman compresores volumétricos. Siempre trabajan con un volumen determinado que lo desplaza desde las zonas de baja presión hacia la zona de alta presión. Acá tenemos una variante que, en vez de tener una sola paleta que cierra sobre el rotor, cuya paleta está en el estator del compresor, en este caso el rotor cuenta con 4 paletas que generan el cierre sobre el estator, generando el volumen a comprimir. Fíjense que aquí gira en sentido horario. Tenemos en la primera fase el volumen, y a medida que esto gira en sentido antihorario, el rotor, a medida que va girando, va desplazando este volumen hacia la lumbrera de escape. Fíjense que el volumen mayor es en esta parte, en la admisión, y a medida que nos acercamos hacia el escape, va disminuyendo el volumen que hay entre el rotor y el estator. Por lo tanto, va elevando la presión del aire. Entonces, pero siempre, imagínense que estos volúmenes es como si fuese un pistón, en el caso de los alternativos, que se llena y después va comprimiendo. En este caso se ha reemplazado ese movimiento alternativo por volúmenes que quedan confinados en un rotor y el estator. Entonces eso permite, como verán, tener muchas más fases de llenado y vaciado. Por lo tanto, el caudal es mucho más constante, no es pulsante, tiene un ripple, una pulsación, pero es prácticamente un caudal estable. Aquí vemos otra variante donde tenemos la admisión por la izquierda. Las paletas son por el giro del rotor, son expulsadas y sellan con la parte de alta presión del compresor. Trabajando, digamos, hablando sencillamente, como si remaran el aire de una parte de baja presión hacia una parte de la alta presión. Va siempre generando pequeños volúmenes confinados que los va trasladando
desde la parte de baja presión hacia la parte de alta presión. Y siempre va disminuyendo el espacio o el volumen que se va generando de forma tal que aumente la presión del aire o del gas, en este caso que son compresores frigoríficos. Otra variante también de un solo rotor es este tipo de compresor que se llama de anillo líquido, cuya aplicación exacta no les puedo decir, pero tiene un funcionamiento bastante interesante. Aquí está, en este momento está girando, está en funcionamiento. Por lo tanto, dentro del cuerpo del compresor, todo esto que está en azul es un líquido, que puede ser agua o puede ser un fluido, un aceite viscoso. Y lo que vemos en color amarillo y verde es el espacio. Una vez que esto está girando por acción de la fuerza centrípeta, expulsa el líquido hacia la parte externa y queda formando ese anillo, ¿no es cierto? Bueno, la admisión del aire es a través de una lumbrera que está en la espalda, no la estamos viendo acá, sino que está en la espalda del cuerpo del compresor, que puede estar en esta zona que estoy marcando aquí, y el escape también es una lumbrera que está por aquí. Entonces, este rotor gira y lo que se forma entre el sello este de líquido, que está girando por supuesto, y el espacio que queda es llenado por el aire que ingresa y es trasladado hacia el escape. Entonces tiene un llenado, más bien el llenado debe ser por aquí la lumbrera de admisión y tiene una lumbrera de escape que es en esta parte. Por supuesto que hay contacto entre el fluido que trabaja como sello líquido y el aire, entonces un grado de contaminación y de pérdida de este líquido debe existir, por lo tanto tiene que haber una reposición. Bueno, eso es un abaco de rango de utilización. Y otro más dentro de los compresores de un solo rotor o rotor único son los del tipo scroll. Estos compresores trabajan, bueno, aquí estamos viendo, este es el motor eléctrico y el compresor está en la parte superior, que está formado por un cuerpo fijo, digamos acá pegado a la tapa, y uno móvil que está solidario al motor eléctrico. Y en el centro tiene la lumbrera de escape. ¿Cómo está conformado esto? Bueno, hay una voluta móvil, un caracol móvil y una caracola fija. Una está de un lado y otra está, o sea, están tomadas como un sándwich, una encima de la otra. El movimiento de una con respecto a la otra, lo que va haciendo es que a medida que gira, va generando un determinado volumen que lo va trasladando en las distintas fases de giro, va llevándolo hacia el centro de esa caracola donde está la descarga. Este es un compresor que se utiliza básicamente para comprimir los gases de refrigeración en las heladeras, los sistemas de refrigeración. Es compacto, silencioso, tiene poca vibración. Si bien no es un compresor que por su forma de trabajar sea perfectamente balanceado, esto hace que sean compresores pequeñitos, no se pueden hacer compresores de grandes dimensiones. Pero desde el punto de vista práctico, es un compresor que es muy, muy silencioso. Entonces, bueno, eso es favorable para el bombeo de gas de refrigeración.
Bueno, y ya creo que es la última vez que tengo que cortar el share para que me devuelva el cursor. Supongo que no hay más vínculo. Bueno, y los de doble rotor, dentro de los compresores rotativos, tenemos compresores a tornillo, dentados o del tipo sopladores o blower. Los de tornillo helicoidal son los más utilizados en industria. Están formados por dos tornillos helicoidales paralelos que están sincronizados por una serie de engranajes externos al cuerpo del compresor. Y giran en contrafase, o sea, opuestamente. Esto hace que el volumen que se forma entre las hilos o las generatrices de esos dos tornillos genere un movimiento desde un diámetro mayor hacia un diámetro menor que va trasladando un determinado volumen de aire desde zona de baja presión a la zona de alta presión. Como tiene muchos hilos el tornillo, eso permite tener, imaginémonos, múltiples cámaras de compresión que se van moviendo en cada ciclo. Podemos ver en la fase 1, lo rayadito arriba celestito es la primera fase, luego a medida que va girando, gira en sentidos opuestos, ese volumen se va adelantando y así sucesivamente hasta que llega al punto 4, que es cuando llega a la lumbrera de escape. Lo que pueden haber visto en todos estos, aquí tenemos un corte del compresor, otro más, cómo circula el aire entre, digamos, el sentido de circulación del aire, pero que les decía, lo que podemos sacar en limpio dentro de este tipo de compresores rotativos, comparándolo con el alternativo, es que no tiene válvulas de admisión. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia por falta de espacio nocivo, este es un arreglo de variación de regulación de relación de compresión. Entonces, al no tener válvulas como el compresor a pistón, no tiene los espacios nocivos, por lo tanto, desde el punto de vista del rendimiento termodinámico, tienen un mayor rendimiento que los a pistón. Los dentados son parecidos, mejor dicho, no son tornillos, sino que son dos lóbulos que tienen forma especial, una forma de diente, y que forman un volumen determinado y girando en sentido opuesto, ese volumen es descargado por una lumbrera que está también en la base, sería en la espalda del compresor. Entonces, siempre el mecanismo de trabajo es, ya de distintas formas, generar un volumen determinado e ir trasladando ese volumen, achicando sus dimensiones desde una zona de baja presión a la zona de alta presión. Otra versión, los roots, tipo tienen dos lóbulos, generalmente de 2 o de 3 lóbulos. Cada uno de estos lóbulos están vinculados a ejes paralelos, y esos ejes están sincronizados por engranajes, entonces siempre giran de la misma forma. No necesitan una lubricación, entonces los huelgos, los espacios que hay entre los lóbulos para que se puedan mover, hace que el sellado de este tipo de compresor no soporte altas presiones. Por lo tanto, este tipo de compresores son compresores de poca presión.
pueden manejar buenos caudales de aire, pueden regular los caudales de una forma bastante práctica en función, digamos, de la velocidad de giro. Es por eso que se utilizan generalmente en sobrealimentadores de motores, en los, ya sea turbocompresores en el caso de dinámicos, y en el caso de volumétricos se usan este tipo de compresores tipo ROOTS para sobrealimentar, por ejemplo, motores de combustión interna. Bueno, este es un abaco del espectro de utilización. Cada tipo de compresor tiene sus pros y sus contras y no digamos su mercado, sino su espectro, su ámbito donde brilla. Generalmente, como verán, lo que está en negro son las mayores presiones. En ese caso se usan compresores a pistón, mientras que lo que está en verde para grandes caudales, que es lo que está en el eje de la X, son turbocompresores o compresores dinámicos. En el intermedio, esos son los dos extremos, grandes caudales o altas presiones. En el medio están las distintas soluciones o aplicaciones especiales. En el caso que nos interesa a nosotros para las instalaciones de aire comprimido industrial, los más utilizados son compresores volumétricos, y dependiendo de las presiones de trabajo, o bien a tornillo, porque es un compresor que es balanceado, puede girar a altas revoluciones, entonces desde el punto de vista energético es bastante eficiente. Y para altas presiones ya compresores a pistón. Algunas cuestiones que hacen a las potencias y los rendimientos de los compresores. La potencia consumida en el acoplamiento del compresor es superior a la que sería consumida por el ciclo isotérmico realizado en una máquina ideal. Esto es, hay una diferencia entre el ciclo teórico de un compresor al ciclo real. Podemos describir las distintas transformaciones que se dan en un ciclo de compresión para cualquier tipo de compresor, pero a la hora de construirlo, de fabricarlo, el rendimiento va a ser inferior. Esto es, va a requerir una mayor potencia para lograr comprimir ese volumen. Esto se debe a que la máquina, al pasar de una máquina ideal a una máquina real, aparecen una serie de problemas de funcionamiento de los fluidos, de los materiales, rozamientos, etc. Siempre que se hacen comparaciones de rendimientos de compresores, se los evalúa con respecto al ciclo isotérmico ideal. Así, por ejemplo, tenemos los distintos rendimientos. El rendimiento volumétrico de un compresor, en el caso de un compresor a pistón, depende de ciertos factores. En el caso de la diferencia entre un compresor ideal a un compresor real, está la imposibilidad. Creo que ya no tengo que usar más los links, así que ahora sí voy a prender el puntero de nuevo. En el caso de un compresor ideal, fíjense aquí en este gráfico tenemos volumen, presión en el eje de la Y. El compresor parte, digamos que 4 coincide con el punto 0 de nuestro ciclo, parte de un volumen 0 y se va ampliando el volumen hasta el máximo volumen, que es el punto muerto inferior en la carrera de este mecanismo de vibra-manivela, que se agrandó todo esto y se llenó toda la cilindrada del compresor. Eso
y luego, bueno, luego se comprime por un ciclo isotérmico que sería entre 1 y 2. Pone esta separación porque hay una diferencia, puede ocurrir dependiendo de la refrigeración o no en el ciclo de compresión, puede ser por una compresión o isotérmica o en este caso adiabática, hasta 5. Bueno, en el caso de 2, luego comienza la descarga hasta 3, que nuevamente el volumen es 0. Esto es, el pistón cerró toda la cámara de compresión, el cilindro lo cerró completamente, entonces no hay ningún volumen residual ahí. Eso en la realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos constructivamente lo que se denomina espacio muerto o espacio nocivo, donde se encuentran las válvulas de admisión y escape. Entonces el pistón no puede llegar hasta donde están las válvulas porque le pegaría una válvula y la doblaría. Entonces comprime hasta cierto volumen y queda un espacio nocivo con gases o con aire. Eso genera ciertas cuestiones que ya vamos a ver que deforman el ciclo ideal y pasamos a un ciclo, en este caso un ciclo teórico, pero no es un ciclo medido. Ya vamos a ver cuando tenemos el ciclo teórico con espacio nocivo, pero cuando se ensaya, cuando se mide, se colocan sensores de presión dentro de la cámara del compresor, y se cicla ese compresor y se traza la variación de la presión del compresor en función del volumen, que eso se da en función de la fase en que está el cigüeñal del compresor, y ahí trazamos un diagrama real. Bueno, lo que ha ocurrido acá es que se ha desplazado porque no podemos trabajar con todo el volumen de la cilindrada del compresor por la existencia del espacio nocivo. Otro factor es el retraso en la apertura de las válvulas de admisión y escape. Es lo que vemos en el punto 4 aquí y en el punto 2. En este caso, parte de ese espacio nocivo hace que en la carrera de admisión hay aire que se expande hasta que se empieza a llenar la cámara. Eso genera una deformación del ciclo. Lo mismo ocurre aquí arriba, pero con el retraso de la apertura de la válvula de escape porque tiene que vencer la fuerza del resorte. Entonces, cuando pasamos de un ciclo ideal de cómo debería comportarse el compresor a ya construido, empiezan a aparecer modificaciones al ciclo. De la misma manera que en la realidad la compresión o la fase de compresión se hace a través de una politrópica que está entre esta adiabática y la ideal, que sería la isoterma. Entonces, los factores de rendimiento volumétrico o que intervienen en el rendimiento volumétrico son el espacio nocivo, el retraso en la apertura de las válvulas de admisión y escape, el calentamiento del cilindro que desplaza esa politrópica, la falta de estanqueidad de las válvulas, aros y sellos, pérdidas por la estrangulación del flujo en las válvulas, turbulencia, rozamiento del fluido. Entonces, pasamos de un compresor ideal en que nada de eso existía a un montón de fenómenos de la dinámica de los fluidos que disminuyen el rendimiento volumétrico. ¿Esto qué quiere decir? El llenado y el llenado del cilindro y luego la fase de compresión se ven modificadas
impedida, disminuida por todas estas cuestiones que aparecen en la realidad. Entonces, esa deformación del ciclo se ve cuando se compara un ciclo teórico a el ciclo real que se mide o se traza en un ensayo. Ese ciclo que trazamos es el denominado ciclo indicado del compresor. Entonces, de ahí podemos tomar un rendimiento global del compresor. En realidad esto lo hace el fabricante. Nosotros simplemente sabemos que, como igual que en las bombas centrífugas, un compresor va a tener, en función de su ciclo de funcionamiento, va a tener un determinado rendimiento. Y nosotros, si aceptamos o no ese rendimiento para la aplicación que queremos, elegiremos un tipo u otro de compresor porque el rendimiento que nos hace falta para la aplicación. Entonces, estamos viendo cuáles son los rendimientos que intervienen aquí. No es que nosotros necesitemos ponernos a calcular rendimientos para poder diseñar un compresor. Eso es intrínseco al tipo de compresor, a la construcción del compresor y sale de ensayos del fabricante. Entonces les decía, el rendimiento global es el producto del rendimiento mecánico, el eléctrico y el indicado, que está vinculado al ciclo del compresor, al ciclo termodinámico. Entonces, el rendimiento mecánico está compuesto por, o surge de, las pérdidas por rozamiento, rodadura, y todas las cuestiones que hacen constructiva a la fricción o a los elementos mecánicos. Por lo tanto, este rendimiento está dado en función de las revoluciones por minuto. Va a variar en función de la velocidad de giro de ese compresor. A medida que aumente la velocidad, el rendimiento mecánico va a disminuir, van a aumentar las pérdidas mecánicas, por lo tanto el rendimiento mecánico va a disminuir, va a ser inferior con el aumento de las revoluciones por minuto, de la velocidad de giro. En el caso del rendimiento eléctrico, está vinculado al motor eléctrico que acciona ese compresor. Por lo tanto, tiene que ver con las pérdidas por calentamiento del rotor, las corrientes parásitas, efecto Joule y todo lo que hace a esa máquina eléctrica. Y luego, el rendimiento indicado surge de la diferencia que hay entre el ciclo teórico y el ciclo real o indicado, el ciclo que medimos. Fíjense, las áreas rayadas son las áreas que están medidas por transconductor, se mide el ciclo del compresor y nos da ese diagrama. Si lo ponemos sobre el diagrama teórico, que es este que va 4, 1, 2, 3, el área que tiene el compresor, el diagrama teórico, es bastante inferior al área que tiene el diagrama real, que incorpora toda esta área a la extra del teórico. ¿Qué representa el área de este ciclo? El área representa el trabajo necesario para realizar ese ciclo de compresión. Por lo tanto, la relación que hay entre el trabajo teórico y el trabajo real va a estar expresado en el rendimiento indicado del compresor. O sea, cuánto se aleja el compresor de su ciclo teórico. Es un rendimiento termodinámico. Los otros estaban vinculados a construcción física. Esto es un rendimiento termodinámico. Esto es si la compresión es adiabática o es isotrópica o es isotérmica, los problemas de laminación que existen con los fluidos ingresando por los orificios,
la expansión que ocurre por el espacio nocivo o los retrasos de apertura de válvula en la descarga. Todo eso genera una deformación del ciclo del compresor. Entonces, si comparamos los rendimientos globales en función de las relaciones de compresión, esto es una relación de compresión de 2, o sea, comprimir al doble, comprimir 4 veces, comprimir 6 veces, relación de compresión de 6, veamos que el rendimiento volumétrico, a medida que aumenta la relación de compresión, disminuye. El rendimiento indicado, a medida que aumenta la relación de compresión, disminuye, mientras que los rendimientos eléctricos y rendimiento mecánico se mantienen prácticamente constantes. Esto es porque no están vinculados al ciclo termodinámico del compresor, sino que son cuestiones netamente constructivas. Y por último, cuando se requiere elevar la presión en un rango importante, siempre conviene trabajar con múltiples etapas porque es más eficiente que un compresor de un solo escalón de un rango superior. Esto es, bueno, porque permite que veamos en el gráfico aquí de la derecha, el ciclo que vemos en la parte inferior es el ciclo de baja presión y en la parte superior el ciclo de alta presión. Cuando trabajamos con múltiples etapas, nos permite, tenemos el ciclo real, ¿no es cierto? El ciclo indicado. La admisión, tenemos la compresión, viene por aquí, por N hasta acá, la descarga, y en este punto se produce nuevamente la admisión del segundo ciclo, del ciclo de alta, digamos, la admisión del ciclo de alta, y aquí la compresión del ciclo de alta. Como yo puedo refrigerar el aire entre una etapa y otra, puedo mejorar el rendimiento en el ciclo de compresión de la etapa superior. Es por eso que es más eficiente si tomáramos el aire de una sola etapa de compresión para la misma escalonamiento, el mismo salto de presión, es más eficiente trabajar con 2 etapas que con una sola. Bien. Bueno, se ha hecho cortita. ¿Preguntas? Lo que tiene que quedar claro es que, primero, para nuestras aplicaciones en industria, los tipos de compresores para nuestras redes de aire comprimido, hay aplicaciones industriales, hay muchas, pero para nuestra red de aire comprimido, que es lo que estamos viendo en este curso, los compresores que nos interesan son los compresores volumétricos, alternativos, generalmente para alta presión, y para presiones estándares o para baja presión, los rotativos. Rotativos de tipo de tornillos helicoidales, que son los que más se emplean en la industria. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que el rendimiento, las máquinas tienen un rendimiento, y ese rendimiento está vinculado a que no siguen en la realidad, en la práctica, el ciclo teórico termodinámico que deberían seguir. Existe en la teoría un ciclo termodinámico, pero una vez que se construye y que se hace funcionar, no lo siguen, porque los materiales reales no son ideales. Y los comportamientos de los fluidos en la realidad no son los ideales. Entonces eso se vuelca en un rendimiento de las máquinas. En función de las aplicaciones que nosotros tengamos, vamos a tener un rendimiento, un mínimo rendimiento admisible. Esto es, no podemos trabajar con rendimientos por menos de tanto por ciento, de un 90, un 80%. ¿Por qué? Bueno, porque
eso significa energía tirada para ese proceso. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. Consultas, preguntas, los escucho. Si no... Pregunta, profe, ¿los compresores dinámicos no se usan entonces en la industria? Un compresor dinámico es, por ejemplo, un ventilador de techo o los extractores rotativos que tenemos en los techos. No se usan normalmente para las instalaciones de aire comprimido de uso industrial. Sí se deben usar donde se requiere un soplador o altos caudales de aire para un proceso industrial, seguro que sí. Para alimentar hornos, calderas, etcétera, que necesiten sopladores de un gran caudal, seguramente sí, pero no para las instalaciones de aire comprimido que son las que nos interesan a nosotros en este curso. Esto es para mover accionamientos, máquinas, etcétera. Perfecto. De la misma forma que los compresores que hemos visto, los tipos scroll, y esos compresores pequeños, rotativos de un solo rotor, no podemos decir que no los vamos a ver en la industria. Si una industria tiene sistemas de enfriamiento, por ejemplo, una industria de inyección de plástico, las inyectoras plásticos son una gran prensa, un pistón que inyecta a alta presión un plástico fundido. Eso usa aceite, es una prensa que trabaja con aceite, con bombas de aceite y requiere refrigerar ese aceite. Entonces, por un lado se refrigera ese aceite a través de un circuito de agua industrial por torre de enfriamiento, pero el molde de la matriz de inyección, para que no se deforme, trabaja con temperaturas muy, muy controladas, o sea que no haya grandes variaciones de temperatura. Eso se hace tiene un circuito de refrigeración especial y se trabaja con refrigeradores o sistema de refrigeración frigorífico, de enfriamiento frigorífico, o sea, con chillers que se llaman, que básicamente son como tienen los equipos de aire acondicionado, las heladeras. Y ahí vamos a encontrar compresores del tipo scroll o ese tipo de compresores. Entonces, en la industria se usan. Lo que yo les quería decir que los que más nos interesan son los volumétricos a tornillo y a pistón, son los que van a encontrar en las salas de compresores de las plantas industriales para las redes de aire comprimido de uso industrial. Seguramente por distintos procesos es probable que existan algunos otros compresores también, pero no en la red de aire comprimido. Bueno, gente, ¿otra pregunta? Sí. Sí, una consulta. ¿Hay algún tipo de apunte de cátedra para seguir? Sí, está en autogestión. Ah, porque no, estoy buscando recién hace un ratito y no lo había encontrado, pero bueno. Este es el 4D2, tiene que estar subido. Voy a revisarlo, por los dos reviso de nuevo en autogestión, pero tiene que estar en el 4D2, yo lo había subido. Si no lo bajó Arolfo, tiene que estar. Así que me fijo. Subido del año pasado, quedó. ¿El 2020 es? Sí, pues sí. Ese entonces, sí. Ah, listo, genial. ¿Puedes subir las filiminas esta también? ¿Cómo? Si puedes subir las filiminas. Entonces, la filmina sigue directamente ¿Está lo mismo? Sí, sigue directamente el apunte. Si le subo las filminas conociéndolo a ustedes, ni miran el apunte. Y yo quiero que lo vean. Bueno, gente, ¿preguntas? Si no, los dejo ir a tomar la sopa. Gracias, bro. ¿Sí? ¿Qué dice el chat? Bueno. Bien, gente, entonces, nos vemos el miércoles que viene. Y vamos ya a ver la instalación de aire comprimido, los componentes que tiene. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.